cordial saludo, mi nombre es Gerardo Alexander Rincón Martínez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y en esta ocasión voy a realizar el video correspondiente a la guía de aprendizaje número 3, realizando la explicación de cómo realicé estos 3 ejercicios, como lo solicitó el tutor vía correo electrónico, de la guía de aprendizaje correspondiente al cálculo vectorial. Como primer parte voy a tratar lo que es el ejercicio número 1. Este ejercicio número 1, el tema que trata son los campos vectoriales. Y el ítem nos dice lo siguiente: determinar el campo vectorial normal unitario en la superficie parametrizada por P vector UV, que es igual a U más V, U menos V y U por V, para U que tiene relación en el punto 0.1 y V que tiene relación en el punto 0.1. Como podemos ver, en el primer ítem tenemos la similitud en cuanto a lo que es la relación de los dos parámetros, que son los datos que nos dan aquí para iniciar el desarrollo de nuestro ejercicio. Aquí se ve representado gráficamente. Como primer ítem, lo que tenemos que hacer es encontrar los vectores tangentes. Esto se hace utilizando las derivadas parciales de y con respecto a otro valor, que sería esta expresión. En este caso tenemos la derivada parcial de p con respecto a u, que será igual a 1.1 en nuestro vector v, y la derivada parcial de p con respecto a la derivada parcial de v, que será igual a 1, menos 1 en el vector u. Entonces, luego de esto calculamos el producto en cruz. El producto en cruz es la multiplicación de los dos vectores y nos da como resultado este vector, que será u más v, v menos u y menos 2 en las tres posiciones de nuestro vector. Normalizamos el vector unitario. Para esto existe la siguiente ecuación, que sería, traemos lo que nos da el producto cruz de nuestros dos vectores, como este es el resultado que nos dio anteriormente, y lo dividimos sobre la raíz cuadrada de 4 más 2u al cuadrado más 2p al cuadrado. Esta es la parte que nos ayudará a que se normalice nuestro vector unitario. Para esto tenemos que las similitudes que nos dan al inicio tenemos que aplicarlas y relacionarlas. Entonces ya tenemos nuestra normalización de ecuación para los vectores y ahora tenemos que aplicar la condición inicial, que es que u tiene una relación al punto 0.1 y v tiene una relación al 0.1. Eso como resultado y como conclusión nos da que esta superficie tendría la similitud indicada según la normalización. Eso sería la parte de explicación del primer ejercicio. Voy a proceder a la explicación del ejercicio número 2. Continuando con la explicación del ejercicio número 2, en esta ocasión vamos a ver el teorema de Green. El teorema de Green es aquel que nos relaciona una integral doble sobre una región en una gráfica. Entonces, es decir, tenemos esta gráfica que nos da en GeoGebra según lo que la ecuación que elegí en el literal número b, que sería f vector director de xy es igual a xy al cuadrado, coma yx al cuadrado. Y nos solicitan desplazar una partícula sobre la epicicloide rt, que será igual a 3 seno de t menos seno 3t y 3 coseno de t menos coseno de 3t. Como lo mencioné anteriormente, la relación entre la información de lo que es la región de la gráfica en una región C, es decir, todo lo que tenemos en esta parte lo vamos a ver relacionado en nuestra integral doble para aplicar el teorema de Green, el cual nos indica que es la relación de una integral sobre una región en la gráfica. Básicamente este es el resultado que obtuvimos y el desplazamiento de la partícula sobre el epicicloide lo podemos ver graficado en esta parte. Tomé varias muestras para la explicación de este ejercicio. Entonces, como conclusión podemos observar que se establece una relación de trabajo realizado sobre el campo vectorial de lo que es el vector f director en una trayectoria cerrada C en el plano, como lo indicaba inicialmente. Básicamente el teorema de Green lo que hace es la relación de lo que hay en un campo vectorial sobre una región C, teniendo en cuenta la integral doble de una región establecida anteriormente. ¿Listo? Entonces tenemos que la ecuación para solucionar esto es la siguiente. Tenemos lo que es la integral del teorema de Green, que es una integral de línea sobre curva cerrada, que se representa de esta manera. Tenemos el vector director f y lo multiplicamos por, por r, que es la integral de
la derivada sobre la que se va a aplicar. Tenemos una integral doble con límite de r y tenemos lo que es la derivada parcial con respecto de q con respecto a x y la derivada parcial de p con respecto a y. Y esto sería con respecto a a. Entonces, aplicándolo, vemos que el vector director, f será igual a pq, que es el campo vectorial. Esto lo podemos relacionar en la línea C, ya que C es la curva cerrada donde vamos a aplicar la relación que nos están pidiendo al inicio. Y el vector tangente a la curva de cada punto va orientado de acuerdo a la orientación de la curva, que es lo que se explicaba inicialmente. El teorema de Green, esto es lo que nos valida. Aplicando esto, nos tenemos lo siguiente. Para el ítem que elegí inicialmente, que sería f' de xy, va a ser igual a xy al cuadrado y yx al cuadrado. Y la curva de la epicicloide va a ser igual a 3 seno de t menos seno de 3t, 3 coseno de t menos coseno de 3t, que es la condición que nos dio inicialmente. Se requiere calcular la derivada parcial con respecto de p sobre y con respecto de q sobre x. Esta nos da x al cuadrado y y al cuadrado respectivamente. Ya que tenemos estos resultados, sustituimos en la ecuación y, como podemos observar, aquí reemplazamos lo que son las derivadas parciales en lo que nos está dando aquí el resultado tanto de y y x en nuestro planteamiento de ejercicio. Entonces tenemos que es y al cuadrado menos x al cuadrado. Ya luego esto lo aplicamos, lo calculamos, lo parametrizamos en el área que queremos ver sobre la región de C y nos daría lo siguiente. Tenemos que el área va a ser igual en cuanto a esta región a la integral con respecto al límite de b y de a de y de x' de t sobre t, que es la derivada sobre t, o sea, con respecto a t. Donde x son las funciones paramétricas de la curva y x' es la derivada de x con respecto a t. En este caso, vamos a ver que las ecuaciones paramétricas que tenemos con respecto a la condición inicial van a ser las siguientes. X de t va a ser igual a 3 seno de t menos seno de 3t y y de t va a ser igual a 3 coseno de t menos coseno de 3t. La derivada con respecto a r va a ser x' de t, va a ser igual a 3 coseno de t menos 3 coseno de 3t. Sustituyendo la fórmula, ya que tenemos esta ecuación ya más definida, vamos a aplicarla y tenemos que va a ser igual al área de la integral con límites de 2, pi y 0 sobre el resultado que nos dio cada una de estas. Entonces sería 3 coseno de t menos coseno de 3t por 3 seno de t menos seno de 3t, derivado sobre t. En esta integral vamos a aplicar lo que es la técnica de integración por partes y se obtiene que a va a ser igual a 0. Se puede calcular el trabajo realizado aplicando la ecuación de Green, ya que al desplazar una partícula sobre la curva C se aplica la fórmula y obtenemos lo siguiente. Tenemos que la integral de la línea en curva cerrada, va a ser igual al vector director f por d, por la derivada de r, que será igual a la integral doble de r, como dijimos anteriormente, y al cuadrado menos x al cuadrado, derivado sobre a, y esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, al resultado ser 0, tenemos como conclusión que el epicloide es 0. ¿Listo? Ya que el vector director f va a desplazar la partícula, tenemos un resultado de 0, podemos concluir que el trabajo realizado por la partícula es 0. Por último, voy a realizar el video correspondiente a la explicación del grupo de ejercicio número 3, el cual corresponde al teorema de Kelvin-Stokes. En el ítem B, básicamente nos pide evaluar esta ecuación, que es la integral doble con respecto a la rotación de f con los siguientes parámetros. Cuando este es igual a mi vector en menos y, x y 0, donde s esté parametrizada en su base, como podemos ver acá, por el vector de p, r sobre el ángulo, r y el ángulo, que va a ser igual a esta ecuación, con estos límites, estas condiciones que nos da, donde 0 va a ser menor o igual a r, menor a 1.0 al punto
0, que este a su vez va a ser menor al ángulo y menor a 2pi. Esta es la representación gráfica en GeoGebra. Como podemos ver acá, es las condiciones que nos dan inicialmente. Entonces, la parametrización que estamos generando. Entonces, aquí se ubica la P, que es parametrización sobre la superficie que tenemos indicada en el ejercicio inicial. ¿Listo? El teorema de Stokes establece que una integral es la derivada parcial con un valor respecto a otro. Básicamente lo que hace es una superficie, un campo vectorial F a través de una superficie orientada S, que es igual a la integral de línea en el rotacional de F. Como podemos ver representado en esta ecuación, que es la integral doble S sobre un gradiente por F con derivada en S, y que va a ser igual a la integral de C F por la derivada de R, donde S es una superficie orientada en el espacio tridimensional, ya que conocemos que el teorema de Stokes se basa en un espacio en R3. A eso voy con el tema de lo que comentaba, que es tridimensional. La curva es la frontera en cuanto a lo que es C con respecto a la gradiente por F. El rotacional de F y C es la curva cerrada que limita a S, es decir, su parametrización, y que tiene la misma orientación que la superficie. En esta ocasión, para el desarrollo de este ejercicio, primero tenemos que encontrar el vector normal unitario de la superficie S. Dado que S es un toroide, el vector normal apunta a una dirección radial y su magnitud se ve representada por lo siguiente. Entonces tenemos esta ecuación en la cual en su parte inicial ponemos que es el vector director de F sobre R, el cual esto traemos lo que son los parámetros iniciales en cada uno de los vectores, como podemos observar acá, la I en cada una de las posiciones de los vectores, la J y la K. Esto lo que nos indica es el componente de nuestro vector con las condiciones iniciales que nos dieron en el literal número B del ejercicio. Esto lo dividimos sobre la raíz cuadrada de 2 más coseno del ángulo al cuadrado, seno al cuadrado del ángulo más seno al cuadrado del ángulo. ¿Listo? La superficie parametrizada por P en su punto R del ángulo va a ser igual a esta ecuación, que es lo que teníamos arriba. Estas son las condiciones que nos están dando. Para aplicar esto tenemos que traer una matriz. Esta matriz se relaciona con los siguientes parámetros. Se debe calcular el rotacional de F, dado que F en su vector x, y, z va a ser igual a menos y, x y 0. Se tiene entonces que la gradiente por F va a ser igual a lo siguiente. Tenemos los tres vectores. Aquí tenemos que sacar la derivada parcial con respecto a B. Entonces derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a B y derivada parcial con respecto a Z. Esto lo que nos da es un menos Y, X y 0, que es lo que obtenemos de nuestra ecuación. Como resultado principal en cada una de las posiciones tenemos que es el vector 0,0,2 en la posición 1, en la posición J y en la posición K. Como ya obtuvimos este resultado, la integral de la superficie, aplicándole la ecuación del teorema de Kelvin-Stokes, tenemos lo siguiente. Tenemos la gradiente por F con derivada en S va a ser igual a la doble integral del vector que obtuvimos de esta ecuación rotacional, el cual sería 0,0,2 con derivada en S. Para calcular esta integral se necesita expresar el elemento de la superficie de S en términos de R, ya que esto está en un plano tridimensional en R3. Se puede utilizar la siguiente fórmula según el teorema. Entonces tenemos que la derivada de S va a ser igual a R' por R del ángulo, derivando R y derivando el ángulo. ¿Listo? Donde R' es el vector tangente parcial con respecto a R y el ángulo de prima sería el vector tangente parcial con respecto a el ángulo. En este caso se tiene lo siguiente. R' de R va a ser igual a 2 coseno del ángulo más R coseno del ángulo, que lo acompaña 2 seno del ángulo más R seno del ángulo, acompañada también de 0. R' del ángulo va a ser igual a menos R seno del ángulo, 2 más coseno del ángulo, R coseno del ángulo, 2 más coseno del ángulo, coseno del ángulo. Entonces aplicando esto, haciendo producto cruz, como podemos ver acá, R' de R por R' del ángulo nos va a dar la siguiente ecuación. La integral de la superficie a través de esta ecuación, aplicando el parámetro inicial, nos puede quedar
en términos algebraicos como lo siguiente. La doble prima de S va a ser igual al vector unitario que obtuvimos, que será 0,0,2 con respecto a la derivada de S, y la integral con límite en 2pi y en 0, que es lo que nos decía inicialmente el ejercicio, que no podía ser menor al ángulo, ni menor a 0, ni a 2pi. Igualmente, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces la integral con límite en 2pi y 0 va a ser igual a 0,0,2 en cada uno de esos puntos por R2 más coseno del ángulo. Esto derivando el ángulo y derivando sobre R. Haciendo cada uno de los resultados tenemos lo siguiente. En esta ocasión vamos a traer lo que sería esta primera parte. El R más 2 coseno de este nos daría igual a 4R de ángulo sobre dr. Esto igual a su vez sería despejando de la siguiente manera. Igual a 4 integral con límite en 1 y 0, y la integral de 2pi sobre 0 sería R con la derivada del ángulo y la derivada de R. Esto sería igual a 4pi. El teorema de Stokes nos indica que la integral de una superficie es igual a la integral de la línea. Por ende, trayendo a cotación la primera ecuación, tenemos que al despejar esto y al hacer el cálculo matemático, la integral de la superficie correspondería a 4pi. Eso sería todo por este ejercicio. Muchas gracias.